supuesto que todo lo que has hecho y trabajado en Estados Unidos, todo el reconocimiento que allí se te tiene, cualquiera que te googlee, hay una cantidad de cosas, pero sobre todo ya habla mucho de ti el sí inmediato a estar hoy acá. Creo que es lo más importante a decir, ese gracias enorme. Yoga terapeuta, ayúdame un poco, psicólogo de la parte corporal, y además estuvimos hablando bastante, poquito, pero hoy sobre duelo, porque duelo no quiere decir solamente perder a alguien, sino hay duelos de muchos tipos. Así que bueno, es un honor tenerte acá y gracias por ese sí inmediato. Bueno, ¿sí? ¿Preparados? ¿Está prendido? ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Clarita, por invitarme. Gracias, Jorge, por referirme a esto. Sería bueno que yo dijera cómo llegué a esto, porque tú comentabas el duelo. Esa es mi especialidad. En realidad lo que yo creé es un protocolo de psicología somática para tratar los síntomas físicos, mentales, emocionales, sociales, espirituales y comportamentales, 6 categorías de síntomas que tiene el duelo. No en balde uno cuando está de duelo se siente que se está volviendo loco, que no es el mismo, y bueno. Ahora, generalmente pensamos que el duelo es aquello que sucede cuando alguien se muere, y en realidad el duelo es lo que la reacción normal humana, y no solo humana, animal también, particularmente de los mamíferos, a la pérdida de aquello a lo que estamos apegados. Y el apego es uno de los lazos más fuertes emocionales a donde existe una relación de dependencia de mi felicidad, mi bienestar, mi libertad, depende de la presencia de algunas cosas o de la disponibilidad constante de algunas relaciones. Cuando las relaciones se van, entonces allí estamos de duelo, pero a veces las relaciones se van porque nos divorciamos, porque la gente se peleó con nosotros, o porque por tantas causas, no solamente por la muerte, pero además también, como lo dije, tiene que ver con la presencia de las cosas. Nosotros nos podemos apegar a las cosas. Si yo tengo la casa, estoy bien. Si no tengo la casa, no estoy bien. Puedo ser miserable en la casa y puedo pasar estupendo abajo de un puente, pero mi creencia a través del apego es esa. Cuando perdemos ese tipo de cosas, entonces entramos en un duelo. Yo doy clases con la técnica que creé a distintos profesionales. Y un día en el área de la Bahía de San Francisco, que es donde vivo, llegaron la directora y la subdirectora de un programa para cáncer que estaba inmerso en un club de mucha categoría, un club muy caro para poder, con mayordomo en los vestuarios, o sea, quiero decir, top, que sin embargo abrían sus puertas a cualquier persona que tuviera cáncer, y dentro del sistema del club había equitación, equitación para cáncer, nadado, nadado para cáncer, yoga, yoga para cáncer. Y entonces se le hacía que las personas fueran, primero estuvieran en un grupo particular, solas, luego un intermedio a donde podían participar de clases grupales con todo el resto de la gente, pero donde ya sabían cómo cuidarse y qué hacer y qué no hacer, y al final, después de 6, 8 meses, podían participar en cualquier cosa en el club. Un programa tremendamente exitoso, porque traía a la gente junta, a que estuviera junta, porque le daba a aquellas personas que eran pacientes oncológicos la especialidad, el trato de poder realmente cuidar de ellos, pero al mismo tiempo solo preparándolos para luego volver a la normalidad, a volver a estar con todo el mundo. Entonces, ese programa, la directora y la subdirectora vinieron a escuchar de duelo, y cuando me escucharon hablar me dijeron, pero ¿no te gustaría venir a dar clases de yoga para cáncer? Les digo la verdad, yo nunca había dado clases de yoga para cáncer. Esto hace muchos años, hace como
Y bueno, pero ¿qué fue lo que me inspiró? Me inspiró mi papá. Mi papá era un señor, un bon vivant. A él le gustaba vivir bien y él no creía mucho en el espíritu ni nada. Solamente cuando su cuenta de banco bajaba de cierto umbral, ahí por ahí se acordaba de Dios y pedía. Pero si no, en realidad, no, no era mucho. Y entonces él era un nadador y un cantante. Y un día, fumaba 3 paquetes de cigarrillos por día, le vino cáncer de garganta. Y como resultado, le quitaron la garganta. Y terminó respirando por un traqueostoma, pero ¿qué pasó? Perdió sus 2 pasiones de la vida. No podía más nadar y no tenía más voz, no podía cantar. Se la bancó, un hombre fuerte. De repente fue al pulmón, una metástasis en el pulmón. Y el doctor, bueno, miramos todas las cosas, se les es familiar, todas las radiografías y esto, bueno, muy bien, bueno, sí, le vamos a sacar 3/4 del pulmón derecho, usted tiene un tumor grande como una pelota de tenis. Y mi padre dijo, "Ja, ja, ja, ja. No sé". Y estaba internado esperando decidir qué hacer. Y ustedes saben que yo, por más que he leído mucho y entendía del yoga, uno no le puede decir al familiar, dale, hace esto. Entonces le tiré un libro, Shakti Gawain, Visualización Creativa. Mi papá era un hombre buen mozo que apreciaba mucho la belleza femenina y entonces me dice un día, che, ¿qué libro me diste que todas las enfermeras dicen que yo debo de ser un tipo bárbaro porque leo estas cosas? Y le digo, papá, léelo. Bueno, y lo leyó. Y Shakti Gawain proponía una pequeña práctica de unas visualizaciones que él empezó a hacer todos los días durante 6 meses, 10 minutos. Al final fuimos a la consulta oncológica, los médicos así cruzados de cosas, y me dice, bueno, ¿usted lo ve el tumor acá? Sí. ¿Usted lo ve acá? No. Bueno, no sé lo que está haciendo, pero sígalo haciendo. Y yo pensé, mi papá que no cree mucho en el espíritu y solo tiene una mente muy fuerte y pudo con un tumor en el pulmón. Y esas fueron las 2 cosas que me iniciaron en este mundo del yoga para cáncer. Después, lógicamente, me volví muy apasionado porque qué lindo que es enseñar a la gente que quiere aprender. Distinto a cuando uno enseña a los que, bueno, no importa mucho, es muy desmotivante. Entonces, me gustó. Después hicimos un poco de investigación también y creamos un programa, escribí un programa para la Universidad de Yale. De yoga para cáncer, también relacionado al Instituto MD Anderson en Texas, que tenían una beca muy importante de $4,5 millones para poder estudiar todo esto que era, entonces lo estudiaron muy bien y sabemos muchas cosas ahora, gracias a eso. Entonces, esto es lo que vengo a compartir con ustedes, el por qué el yoga no solo es bueno para el cáncer, pero como se llama esta ponencia, es un nuevo vínculo. Porque convengamos que morirnos, nos vamos a morir todos. Y que lo que pasa cuando uno tiene cáncer o cuando uno tiene una enfermedad llamada terminal, es que la muerte es más previsible. Se sabe que no es algún día me voy a morir, es antes. Y esto generalmente hace que las personas en esa parada que decías hoy, la que estaba dando el testimonio, en esa parada que uno para con todo lo que estaba haciendo y ahora la vida está resignificada, y es cierto, es una oportunidad muy grande. Y hemos visto muchos de que tal vez personas que no estaban en contacto con ellos mismos, que no estaban en contacto con el mundo, con el universo, esto de los ritmos circadianos, pero de entender que todo funciona como una unidad, tienen la oportunidad de encontrarlo, de hacerlo. Entonces, tanto como psicólogo, pero como profesor de yoga y como ser humano, celebro que las personas motivadas tal vez por el vislumbrar la pérdida de la vida, puedan conectarse con la vida desde un punto que ya quisiéramos todos nosotros conectarnos de esa manera. Entonces, bueno, por eso estamos acá. Ahí está. El concepto más importante del yoga y por qué el yoga puede ser bueno para el cáncer es porque el yoga, y la palabra lo indica, yuj,
juntar, unir, poner juntos. Es el arte de la integración, de la conciencia de la integración de este universo. El comprender que vivimos en un universo que está exquisitamente integrado y que no hay nada que podamos hacer que no esté en relación con todas las otras cosas. ¿Por qué es importante? Porque se entiende que la enfermedad es el departir, es el separarse de la unidad. Es esa falta de facilidad, esa falta de comodidad en la vida que viene cuando uno se separa del todo, cuando uno se independiza del todo y piensa que puede andar solo. Que interesantemente es lo esencial en el cáncer, porque las células cancerosas son células iguales que las otras del hígado, solo que empiezan a crecer distintas, más rápido, más agrupándose, un tumor, y se empieza a separar del funcionamiento normal del hígado y muchas veces termina afectando el resto de la salud y a veces termina con la vida. Entonces es interesante que la mecánica del cáncer muestra cuál es el concepto de enfermedad del yoga, que es la separación de la unidad. Por lo tanto, volver a la unidad es la solución, obviamente, porque si salir de la unidad es lo que nos causa la enfermedad, la cura, el bienestar, el equilibrio de la salud viene a través de recuperar esa unidad. Entonces, una de esas ciencias, me alegro que tenemos algunos profesionales y científicos que pueden hablar de esto, porque es cierto que hay que perderle un poco el respeto a que aquello que se comprueba con la ciencia es lo que es real. No es así. Pero sin embargo, convengamos que gracias a la ciencia y a las investigaciones es que hoy en día se puede prescribir el yoga en un sistema que antes... Sí, anda al yoga, yo qué sé, anda a esa secta que no sé lo que hacen. Y ahora un médico puede prescribir, si quiere, actividades alternativas, como por ejemplo el yoga. Esto es gracias a lo que hemos logrado. Entonces, una de esas ciencias, por ejemplo, para ejemplificar, es la psiconeuroinmunología, que es una parte de la psicología que estudia la conexión entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Lo interesante es que estos tres sistemas, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se conectan? A través de los neuropéptidos. Los neuropéptidos son unas sustancias que interesantemente tienen una misma composición química, pero que según el sistema por el que sean leídos o interpretados o con el que interactúe, van a derivar una información particular a ese sistema. El mismo componente químico que según qué sistema lo lee, entiende algo distinto. De esa manera también se puede explicar cómo es que funciona esto de que gente que tiene alta autoestima generalmente tiene pensamientos positivos y generalmente son sanos, es gente sana. Mientras que la gente que tiene una muy baja autoestima tienden a experimentar sentimientos negativos y su sistema inmunológico es más débil y pobre y están muchos más propensos a la enfermedad. Esta es un... Sí. O sea que la lectura va a ser diferente. Cómo lo lee el cuerpo va a depender de cuáles sean sus pensamientos y sus sentimientos. O sea, que dependiendo exactamente de cuáles son también tus pensamientos, porque entonces, claro, la unidad no es solamente en el sistema psiconeuroinmunológico. Esta unidad se está dando en todos, particularmente a nivel del ser humano, entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Entonces, esa unión, esa interacción es la que importa. Ahora, hay un ejemplo mucho más simple que tal vez ustedes han escuchado. El doctor Masaru Emoto es un empresario y un investigador japonés que se le ocurrió cantarle y decirle cosas lindas a un recipiente de agua antes de congelarse. Y lo que descubrió fue que los cristales que se formaban cuando estaban sometidos a este tipo de influencias positivas eran cristales muy bien formados, con patrones muy bien delimitados y que generalmente tenían cierta belleza. Sin embargo, cuando
En el caso contrario, cuando se los exponían a pensamientos negativos, los patrones de los cristales eran muy distintos, eran más bien amorfos, eran irregulares, no eran simétricos y no eran muy lindos. No se los veía muy bien. Lo que era interesante es que el doctor Emoto también vio que los mismos resultados se podían lograr cuando uno estaba orando, cuando uno escuchaba una música determinada, si él ponía la música de relajación y armónica era una cosa, si él ponía una ópera electroacústica muy sincopada, se formaban mal los cristales, o si no, hasta adjuntarle palabras escritas al recipiente del agua. Hasta eso daba resultado. Una forma un poco más coloquial, más normal de entender esta unión. La unión de la que estamos hablando y que el yoga es tan importante para manifestar y para inducir es la unión entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Yo creo que los uruguayos por ahí somos un poco más abiertos a lo espiritual. Yo he hablado mucho en otras partes del mundo donde cuando uno dice espíritu, particularmente en Estados Unidos, la gente... ¿Qué es esto del espíritu? Bueno, ¿por qué? Y yo entiendo, porque hoy tú lo asociabas a religiosidad, porque es lo que muchas veces entendemos. ¿Qué es esto del espíritu? Bueno, en general, para la mayor parte de nosotros, el espíritu es Dios. Y dependiendo de la religión, se va a llamar Alá, se va a llamar Moisés, se va a llamar de alguna otra manera, y eso es lo que asociamos con espíritu. Pero en realidad, el espíritu, para, por ejemplo, los agnósticos, es el conocimiento. Es lo que mueve toda esta unidad, que es una forma de conocimiento que si uno entra, entiende, la penetra, uno puede vivir en armonía con el conocimiento y con todo lo que es, y eso es el espíritu. O puede también ser, como para los indios o para los nativos americanos, simplemente el espíritu, es el nombre que tiene. Para algunas disciplinas espirituales, el espíritu es el orden que existe entre todas las cosas. Como que, por ejemplo, todo va hacia adelante, la vida va para adelante. No podemos volver para atrás, no podemos retroceder el reloj, no podemos ir para el pasado, podemos inventarnos formas de imaginarlo, pero no verdaderamente. Y esto se da, ya sea, por ejemplo, todo tiene un nacimiento, un desarrollo y un final. Ya sea un pensamiento que empieza en la cabeza con un pequeño pensamiento, uno lo desarrolla y lo piensa y después se sale de la cabeza, o un día, el día lunes, que empieza el amanecer y se desarrolla hasta el mediodía y después el atardecer y se fue el lunes, o una vida que empieza en el nacimiento, se desarrolla y luego termina en la muerte. Este es un comportamiento que se da en todos los niveles del universo. Este orden es lo que muchas veces se asocia con el espíritu. Por ejemplo, también lo podemos entender como la mejor expresión de nosotros mismos. Esa es otra manera en la que se entiende el espíritu. Pero en realidad, como empezamos hoy con el yoga, el espíritu también es una experiencia. Entonces quiero ofrecerles una forma muy sencilla de conectarnos con el espíritu, porque conectarnos con el cuerpo es fácil, nos lo tocamos, más o menos sabemos que está ahí. La mente hay que lidiar con ella, si la podremos sentir. Pero el espíritu no siempre tenemos formas de conectarlo. Entonces, otra vez por favor con las manos las palmas hacia arriba, en las rodillas. Y entonces vamos a cerrar los ojos. Y les voy a pedir que perciban los sonidos que pueden escuchar. Todos los sonidos. Los sonidos altos, los sonidos bajos. Los sonidos obvios, los sonidos sutiles. Los sonidos que conocen. Los sonidos desconocidos. Escuchen todos los sonidos. Ahora muevan la atención hacia las orejas, escuchando los sonidos. No los sonidos en sí, sino las orejas.
Y si es posible, sientan la oreja externa, el oído externo. Vean si sienten el cabello, que puede estarlas tocando, o tal vez el aire. Como si fuésemos hacia adentro, sientan el oído medio, yendo hacia adentro de la cabeza. Y si es posible, sientan o imaginen el oído interno, ese último umbral antes de transformarse en un impulso nervioso. Perciban plenamente sus oídos, escuchando los sonidos. Y ahora, lleven la atención hacia el testigo interior, a quien está escuchando, hacia quien está oyendo, ustedes mismos. No los sonidos, no los oídos, sino ustedes quienes escuchan. Y ahora abran los ojos. ¿Cuál fue el más fácil de los tres? ¿Cuál fue el más fácil de escuchar o de sentir? Los ruidos, ¿no? El ruido es lo más obvio. La realidad fenomenológica es tan densa, se ve enseguida, se siente enseguida, se escucha enseguida. Probablemente el siguiente nivel de dificultad estaba en sentir las orejas y hacia uno va más adentro más. Pero para muchos de nosotros conectarnos con el ser interior, con el que está escuchando, es lo más difícil. A ese le podemos llamar el espíritu, muchas veces en yoga. Esta técnica se llama Antar Mouna, el silencio interior, y es una técnica específica del yoga para desidentificarnos de la realidad fenomenológica exterior, para poder ir hacia adentro. Magistral. Esto que hicimos es el primer paso, tiene 5, no todos son tan fáciles. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto del espíritu? Porque el programa que integramos con Rita Trigger se llama El espíritu no puede tener cáncer. ¿Qué sienten cuando escuchan eso? ¿Verdad? ¿Eh? Lejos. Que somos más que la enfermedad. Inmediatamente, gracias, ese es uno de los efectos más importantes inmediatamente. La desidentificación con el cuerpo que es el que puede tener cáncer. La mente que está tratando de entenderlo y de integrar y de ver qué hace con él, pero que al mismo tiempo hay un espíritu que está más allá del cáncer, un espíritu para quien el cáncer no está, no puede ser, no es. El cáncer es algo que funciona, que pasa en el cuerpo y que la mente trata de integrar, pero que poder ir al espíritu ofrece esta sensación de que somos más que el cuerpo. Esto es muy importante para reducir el sufrimiento relacionado al cáncer. Que es doloroso, no lo vamos a discutir, porque es doloroso, pero que el sufrimiento es esa esencia agregada al dolor que nosotros traemos, ese sí es el que se puede reducir. Entonces, quien habló de esto, en principio, fue uno de los sabios del yoga, Patanjali, a quien se le acredita haber dado la primera definición escrita del yoga. El yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Pero él dijo muchas cosas en solo 108 versos. Los sutras. Se dice que Patanjali era un pésimo novelista, porque dio todo el argumento del libro en solo 108 versitos. Pero ¿cuánto dijo? Y entonces él dijo que el dolor es inevitable, pero que hay ciertas causas, que el sufrimiento humano puede ser
puesto en un embudo hasta ser reducido a 5 causas fundamentales. La primera de ellas es la ignorancia de la verdad. Ignorar que hay un orden. Querer dormir de día. Querer ir para atrás y que lo que pasó ya no haya pasado, la negación. Este tipo de actitudes generan una cantidad de sufrimiento. La segunda causa importante de sufrimiento es el egoísmo, que Patanjali definió como la identificación del ser humano solo con su cuerpo o su mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la mente son máquinas de pedir, de querer. El cuerpo necesita calor, necesita alimento, necesita agua, necesita descanso, necesita. Y no importa cuánto le demos al cuerpo, va a seguir necesitando y necesitará más. La mente lo mismo. Necesita orden, necesita reaseguración, necesita reconocimiento, necesita una cantidad de cosas. Y no importa cuánto le demos a la mente, va a pedir y va a querer más. Entonces, identificarnos solamente con estas dos máquinas de pedir y nos lleva a ser hámster corriendo atrás de estas dos partes tratando de satisfacerlas. Pero cuando entendemos que también somos el espíritu, entonces el espíritu todo lo tiene. El espíritu no necesita nada, el espíritu es la fuente de todo lo que está sucediendo. Es el orden del universo, es la conciencia universal. Entonces, allí podemos ir, porque ahí no se pide nada. Cuando no podemos ir allí, cuando solo estamos identificados con el cuerpo o con la mente, el sufrimiento se aumenta. Particularmente porque de las experiencias positivas derivamos el apego. Aquello que queremos seguir haciendo para seguir estando bien y ser felices y ser amados y que a la gente le gustemos. Entonces seguimos haciendo estas mismas cosas, nos apegamos a una imagen corporal, al auto que tengo que tener, a cualquiera de las cosas que nos podemos apegar, incluidos los apegos mismos, que nos podemos apegar a nuestros apegos. La cuarta causa del sufrimiento es lo opuesto del apego, que es la aversión. El apego proviene de las experiencias positivas y tiende a la repetición, y la aversión viene de las experiencias negativas y tiende al rechazo. Odio la lluvia, odio los días de lluvia. Si llueve, no soy feliz. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Que va a llover, porque todo lo que tiene la posibilidad de suceder va a suceder inevitablemente. La ley de Murphy. Entonces, sin duda, cuando llueva, voy a estar amargado y voy a estar sufriendo. Entonces, el último, el quinto, es el miedo a la muerte. ¿Y por qué es una causa de sufrimiento? Porque así como la lluvia, la muerte también va a llegar. Entonces, tenerle miedo a aquello que inevitablemente nos va a suceder es una causa de sufrimiento. Interesantemente, porque ignoramos la verdad de que somos mente, cuerpo y espíritu, nos identificamos solamente con el cuerpo y la mente, creando por lo tanto apegos y aversiones, la peor de las cuales es a la muerte. Y así, como dice Patanjali, son las cinco espigas, los 5 rayos de la ruedita del hámster. Y estamos todo el tiempo corriendo de una razón de sufrimiento a la otra y yendo como los hámsters a ningún lado. Porque ¿dónde va el hámster? Pobre. No va a ningún lado. Y así somos nosotros, corriendo en una vida de una causa de sufrimiento a la otra sin nunca llegar a ningún lado. El ningún lado al que queremos llegar es la autorrealización, que es el objetivo del yoga. El realizarnos, el darnos cuenta de que no somos solamente la mente y el espíritu. Perdón, la mente y el cuerpo, que somos también el espíritu. De eso se trata la autorrealización. Para poder entender esta integración, para poder reducir el sufrimiento y poder ir con el orden, el yoga ofrece los ejercicios corporales como el que hicimos hoy, las asanas, que son ejercicios posturales que concatenan la energía interior en una determinada manera para que el cuerpo pueda asumir y entender la espiritualidad, porque al cuerpo no le es fácil entender la espiritualidad. Sí, muy lindo esto de que somos eternos y todo, pero yo me estoy poniendo viejo y no me anda el hombro y la cadera no me puedo levantar tan rápido de mañana. Está bien, seré eterno, pero no es fácil asumir la espiritualidad en esta vida con un cuerpo que se termina y con una mente que se puede desviar gravemente.
Entonces, los ejercicios corporales, las asanas, sirven para que el cuerpo pueda asumir la integración con la mente y el espíritu. La respiración se usa para operar sobre la mente, porque ustedes habrán notado que cada vez que nuestra mente cambia de cualidad o cambia de estado, hay un patrón de respiración que cambia también. Y yo puedo llegar a ustedes ahora acá y si... No me tienen que preguntar cómo estoy, ¿eh? ya se dieron cuenta. Y si yo estoy... También, ya saben en qué estoy. O sea que el yoga dice, si tú quieres gobernar tu mente, hazlo a través de la respiración. Imita aquellos patrones a los que quieras llegar hasta que la mente entienda y más o menos llegue de alguna manera. O aquellos que quieras evitar, como sea. Y para el espíritu, el yoga ofrece la meditación. La meditación que brevemente quiero decirles que mucha gente piensa en la meditación es dejar de pensar y luego vienen a las clases y dicen yo soy horrible meditando, me paso pensando. No son horribles, somos todos o si no somos todos horribles, porque en realidad la meditación no se trata de parar la mente, porque la mente estructural y dinámicamente no puede parar, la mente nunca para. Pero sí existe una cualidad del cerebro que es que enmascara los estímulos que son constantes. Yo me mudo a una casa enfrente a los rieles del tren y escucho todos los trenes. A los 6 meses viene alguien a cenar y me dice, ay, te estarás volviendo loco con los trenes. Y yo digo, ¿qué trenes? Uno los escucha más. Yo tengo un sótano y está la puerta baja, me doy la cabeza 2, 3 veces. Después, cada vez que voy al sótano, bajo la cabeza y ya está. El cerebro enmascara los estímulos que son permanentes. Por eso la meditación lo que hace es decirle a la mente, cambia que te encanta, pero desde una inhalación hasta una exhalación. Dale cambiar la inhalación, ahora dale cambiar la exhalación. Ay, ¿cuándo va? No, solamente la inhalación. Y ahora cambia la exhalación, y ahora cambia, pero ¿cuánto va a hablar? No, solamente se le da un rango de cambio a la mente determinado, y todas las técnicas lo tienen, ya sean físicas, cuando en el Islam o los judíos, cuando meditan y se ponen los hombros juntos, es la misma idea, o cuando los católicos dicen el rosario, nadie está pensando, unos porque es ir de un cambio al otro cambio. Y entonces cuando el cuerpo está quieto y la mente está zombie, entretenida en un cambio, lo que no es mente y no es cuerpo, viene a la conciencia. Y esa es la manera técnica en la cual la meditación funciona, para conectarnos con el espíritu. Dándole a la mente, poniéndola contenta de que cambie todo lo que quiera, pero entre acá y acá nada más, y que dejando el cuerpo quieto. Entonces, usando estas técnicas aplicadas al yoga, usando estas técnicas de yoga aplicadas al cáncer, que muchas son las mismas viejas técnicas del yoga, pero que, como decía Jorge, se le da una dimensión, un contexto diferente, pero son las mismas más o menos técnicas, porque recordemos que todas las enfermedades son salir de la unión, no solo el cáncer, así que lo podemos aplicar a cualquiera de las enfermedades. Se han dado resultados de la investigación muy importantes que en general dicen que hay mejoras en la calidad de vida en general, y esto es así, en el bienestar físico, emocional y espiritual. Y si ustedes los ven, estos son particulares al cáncer, pero es para todos. Es importante el manejo de la fatiga y el estrés. Uno de los efectos, en general el cáncer no tiene efectos, a no ser que haya afectado gravemente a un órgano. En general los efectos son los efectos secundarios del tratamiento, ¿verdad? Los que son más difíciles. Uno generalmente ni se entera, por eso se le dice el asesino silencioso, porque uno no sabe y de repente va porque tiene un dolorcito de cabeza y no era. Entonces,
el manejo de la fatiga y del estrés que el cáncer supone se puede hacer a través del yoga. Los trastornos del estado del ánimo, como la irritabilidad emocional y los estados de ansiedad o afectos negativos, que son tan importantes cuando uno tiene cáncer, el miedo. El miedo es tan importante, la ansiedad, el descontento, el arrepentimiento. Hay muchos efectos negativos que se pueden ayudar con el yoga. El funcionamiento social también, porque el cáncer es una cosa que muchas veces aísla desde el punto de vista social. También es cierto que muchas veces nos lleva a hacernos amigos y a encontrar grupos y gente que nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a encontrar, pero en general a uno le da no sé qué hablar del cáncer que tiene o de cuando andan cómo están. ¿Y yo qué querés que te diga cómo estoy o querés seguir comprando bananas si nos encontramos en el supermercado? Es una cosa, es difícil. Entonces, también mejora la desorganización cognitiva, que es tan importante. Yo no sé si se dice en español, pero en inglés se dice de chemo brain, la forma del funcionamiento del cerebro bajo la quimioterapia anda las patadas. Entonces, esa desorganización, esa tensión, esa angustia, la confusión ayuda con todo eso y también con la cualidad subjetiva del sueño. Lo que hoy decías, el sueño es tan importante y el sueño se pierde, no solo por los efectos de la ansiedad y del miedo, sino por los efectos secundarios de muchas de las drogas que se usan para el cáncer. Entonces, se pierde la cualidad del sueño, el sueño es fundamental, o se pierde la cantidad que uno duerme, o el poder dormirse, o el poder volver a dormir una vez que uno se ha despertado en la mitad de la noche. Esas son cosas muy comunes. Y reducir la cantidad de medicamentos para dormir. Por otro lado, hay una disminución en la experiencia de los sofocos, los calores, como por lo menos se decía en la época de mi mamá. Uno de los síntomas de la menopausia, que muchas veces también por la cuestión endocrinológica y las causas o los efectos de los tratamientos a nivel endocrinológico, muchas veces aparecen menopausias tempranas o efectos parecidos a los de la menopausia, particularmente los calores que son tan incómodos, entiendo. La frecuencia y la intensidad de las náuseas, que también son tan fuertes, y no solo de la náusea post-quimio, sino de la náusea anticipatoria, la náusea que ya viene de saber que la pasé tan mal la última vez, que lo pienso nada más que tengo que ir, y ya viene la náusea. También ayuda con eso. Hay daño también en el ADN, es muy importante muchas veces el daño y entonces es importante particularmente después de la radioterapia, además de muchos otros daños mecánicos, cicatrices, cosas que aparecen como resultado de la radioterapia, particularmente en la antigüedad, ¿verdad? Que no era tan específica como ahora, que ir a un punto y antes marcaban una cruz así y bueno, fue donde tenía que ir y fue a todos los lugares también cercanos. Entonces, ahora por suerte está mejor. Entonces, la manera en la que el yoga logra todos estos efectos es a través de la práctica, como hicimos hoy. Hay dos principios en el yoga. Uno es, interesantemente, el desapego. Entonces, para tratar la tercera de las causas del sufrimiento de Patanjali, de las kleshas, que es el apego, en el yoga decimos, no te apegues a los resultados de la práctica, tú callate y practica. Nada más. No importa ni cómo, ni cuándo, ni si estuvo bueno, si estuvo mal, si fue muy lindo. Ay, llegué al mismo estado. No, no llegué al mismo estado, seguí practicando. No importa, porque todo cambia. Práctica, abhyasa, vairagya es el desapego necesarios. Entonces, practicar, ¿qué quiere decir? Bueno, para muchos practicar quiere decir ir a las clases de yoga. Lo que pasa es que en la conceptualización de la yogaterapia, que es muy distinto al marco referencial de las actividades curativas o de las ciencias curativas occidentales, a donde hay algo básicamente que está mal en el paciente. El médico es el que sabe lo que está mal y el médico le va a decir al paciente lo que tiene que hacer para curarse. Este es uno de los modelos más comunes de la medicina occidental. En la yogaterapia hay algo esencialmente bueno en el individuo. El individuo se ha olvidado
y el yoga o el yoga terapeuta le ayuda a recordar. Sí, nuestras emociones, nuestros cuerpos, todo está aquí para curar, todo está aquí para sanar, estamos aquí para tener un camino de alguna manera de sanación, de cosas presentes, de cosas pasadas, cada uno según lo que cree, el karma, la reencarnación, no importa. Pero es obvio que hay algo que hacemos en esta tierra que es aprender y evolucionar e ir para adelante, y que cuando hacemos eso nos sentimos bárbaros, es cuando nos sentimos mejor, es cuando nos gusta más la vida. Ahora, esa práctica, por otra parte, quiero recordarles que no hacemos yoga cuando vamos a la clase. El yoga ya está hecho. El yoga es lo que está sucediendo en cada momento. Ahora estamos nosotros unidos de una manera por la enfermedad, por el conocimiento, yo con mi experiencia, ustedes con su necesidad, con su experiencia. Existe esta unión, estamos respirando. Mi cuerpo está en relación al universo. No es que esto pasa cuando voy lunes, miércoles y viernes de 6 a 7 y cuarto a la clase de yoga. Esto está pasando todo el tiempo. Así que no vamos al yoga para hacerlo, vamos al yoga para recordar lo que ya sabemos, que va mucho con el modelo yoga terapéutico, que ya sabemos cómo curarnos, pero lo hemos olvidado. Aquello que venimos a buscar, ya lo tenemos, dice el yoga. Y más allá, el yoga dice, aquello que venimos a buscar es a quien está buscando. Aquello que venimos a buscar es a quien está buscando. A nosotros mismos. Es al buscador al que estamos buscando. No estamos buscando nada afuera porque ya lo tenemos. Nos parece, yo entiendo, todos lo creemos, pero no es tan así. Puede ser conscientes de nosotros, de estas tres capas, de estas tres partes, y esa puede ser la práctica. Puede ser convertir a la vida misma en una práctica, que es lo que hizo este muy inteligente renombrador del yoga, Kabat-Zinn, que le puso mindfulness. Mindfulness, mindfulness ¿qué es? Es la vieja técnica del yoga de sentir cada respiración, estar presente cada vez que das un paso. Estoy dando una charla, siento los ojos de la gente que escucha, tengo calor. Todas estas cosas es mindfulness. Y esa es una forma de la práctica de yoga, una de las mejores, naturalmente. Y también puede ser practicar técnicas específicas, como las que, por ejemplo, se hacen para los enfermos de cáncer. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, hay una técnica muy simple que se las puedo mostrar, es muy fácil, pero es esta, lo voy a demostrar para el otro lado porque estoy mal de la columna. Sí. Entonces, yo puedo inhalar subiendo el brazo bien arriba con esta flexión de la muñeca, luego totalmente flexionarlo hacia el otro lado y bajar. Y lo mismo, inhalando, voy arriba con la obsesivamente flexionada la muñeca y luego obsesivamente flexionada hacia el otro lado y la bajo. ¿Y qué es lo que está haciendo esto? Lo mismo que hacen las mangas de drenaje linfático, que lo que hacen es aportar tensión alternativa en una parte y en la otra para que la linfa, que como no están los nódulos, no tiene dónde ir y entonces se promueve la inflamación de las extremidades, pueda drenar y podamos usarla en algún lugar. Entonces la llevamos hacia arriba, la gravedad está operando, tenemos esta parte estirada y esta parte tensa, y luego cambiamos si es al revés, ahora esta parte está estirada, esta parte está tensa, y bajamos y actuamos con la gravedad, con las tensiones, igual que una de estas mangas. Esta es una de las técnicas estupendas para el cáncer. Existen técnicas también con las piernas, para el linfodema, exactamente. Existen técnicas muy buenas para... Sí. La mano que sube es la afectada. Generalmente sí, lo que se dice en general es, hazlo para los dos lados, solo que dale a la parte afectada más atención y en vez de hacer 4 veces, haces 4 veces con cada brazo, pero 8 o 6 con el brazo que no necesitas. Y lo mismo con la pierna. Es una técnica muy parecida. Parigasana es una forma de ayudarnos particularmente para el cáncer. Nos viene bien a todos, solo que no todos no tenemos los ganglios linfáticos. Entonces,
la pierna. Se puede hacer sentado, pero se pierden un poco los buenos efectos. Y en cuanto a la pierna, es lo mismo. Supongamos que vamos a usar la pierna derecha, bien hacia atrás primero, e inhalando vamos arriba, luego cambiamos y obsesivamente hacia afuera, y exhalando en el doble de tiempo, bajamos. Entonces, inhalando llevamos el pie hacia atrás, subimos en 3 tiempos, 2, 3, retenemos la respiración y la actitud para que la gravedad puede hacer su efecto. 1, 2, 3 y exhalando apuntamos hacia afuera y bajamos en 3, 4, 5 y 6. No, ¿por qué? No, encantado. No, encantado. Sí. Yo quiero decir que Antonio me lo enseñó esto hace 4 años y medio, porque yo tengo un edema, por eso ando con un pañuelito, porque creo que se me nota más de lo que realmente se me nota. Y gracias a él pude controlar a esta enseñanza que la practico cada vez que me levanto. Claro. O sea, no, es eso nomás. Sí. Pero digo, es tremendamente efectiva. Para controlarlo, para mantenerlo. Claro. Exactamente. Sí, y gracias. Y como eso, y como eso, hay muchas cosas, hay muchísimas. Solamente el efecto de Pawanmuktasana, de lo que hicimos hoy, que parece una pavada, pero solamente el efecto de esta práctica es increíble. Además, uno lo hace a la mañana y sale uno a correr carrera. Y uno lo hace a la noche y queda listo para dormir. Y uno dice, pero ¿cómo? Es el mismo recorrido, la misma práctica, y a la noche me da un resultado y a la mañana me da otro. Y sí, es que es la unión, que a la mañana estamos con los pajaritos y el universo, y a la noche es la misma unión. Entonces, practicar técnicas específicas es una muy buena manera. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo que el yoga es un vínculo nuevo con la vida? Bueno, porque nos reconecta con la vida. Nos vuelve a conectar con los ritmos circadianos, con por qué dormir de noche, con por qué no enojarnos, con por qué no agarrarnos rabieta con la familia. Todas estas cosas que nos reconectan con la vida, con lo que queremos hacer. Porque nos ayuda a reidentificarnos con nuestra propia esencia. Porque, como todos saben, cuando nos estábamos formando psicológicamente nos identificamos con lo que es ser uruguayo, pertenecer a la clase social que pertenezco y ser de Peñarol. Entonces, claro, los que somos así, entonces así es como yo actúo. Después, si a mí me gusta tanto Peñarol o no, o si no me gustan más jugadores de Nacional cuando crecí, no, y por ahí sí, pero yo sigo siendo de Peñarol y no me voy a sacar el tatuaje, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, cuando tenemos la oportunidad del cáncer, nos volvemos a identificar con nosotros mismos. Y ahora ya no con los patrones culturales, con los patrones familiares, con los patrones económicos, no con eso, sino con verdaderamente con quiénes somos. Entonces es una oportunidad de reconexión con nosotros mismos que a todos nos vendría bien. Y yo sé que nadie elegiría el cáncer para hacerlo, y sin embargo muchas veces tampoco elegimos ir a un retiro o una cosa para hacerlo, y lo terminamos entendiendo o viviendo a través de una enfermedad o de una situación traumática. La enfermedad es una gran oportunidad. Después nos ayuda a mejorar la calidad de vida y nos ayuda a desarrollar el amor adentro. El amor por nosotros mismos y el amor por todo lo que existe. Interesantemente, hay unos autores alemanes, Rüdiger Dahlke y Defletzen, que escribieron un libro, La enfermedad como camino. Ellos lo que postulan es que la enfermedad tiene un mensaje, que la enfermedad es un camino que usa el cuerpo para recordarle a la mente del espíritu. Entonces, si nosotros somos un tipo de persona que tenemos problemas de límites, que nos cuesta poner límites, o que una vez que los ponemos no los podemos reforzar, pero de ninguna manera, y vamos a tener problemas de piel. En general, los problemas de piel, de la psoriasis, tienen que ver con problemas de límites. Nos están haciendo acordar, es el cuerpo diciéndonos, che,
muy linda tu piel, pero mirá, acordate del límite tuyo, acordate de lo que... O las personas, por ejemplo, el tipo C de personalidad, que es tan común en el cáncer, gente que en su vida se lo ha tomado todo para adentro, no ha logrado sacar cosas para afuera, que se ha hecho cargo de todo, hasta de las cosas que no se tenían que hacer cargo, o que no eran de ellos o de ellas, se hacen cargo igual, y muchas veces se genera constipación. Porque es una forma del cuerpo de decir, che, no te quedes con eso adentro, tenés que hacer algo porque todo eso que sentís hay que largarlo, hay que sacarlo. Entonces, a través de la constipación y de elaborar y de entender el mensaje de la constipación, por ahí nosotros llegamos a tener mejor relación con lo que aceptamos y lo que no aceptamos del mundo exterior. Estos autores hicieron una comparación muy interesante y hablaron del amor y dijeron, el amor del que estamos hablando supera todas las barreras. Pensemos en el amor y en cuando tantas veces hemos estado no enamorados o aún lo estamos. Llega a todos los lugares, no hay a donde no haya amor. No se detiene ante nada. Une a los opuestos. ¿Cuántas veces nos enamoramos del otro, de la persona que nunca nos hubiéramos imaginado, verdad? Y lo que ellos dicen, y además no le teme a la muerte. El amor, uno mata por amor o se deja matar por amor. Y ellos lo que dicen es que estas características son también las características del cáncer. Que si uno lo ve, el cáncer también supera todas las barreras, llega a todos los lugares, no se detiene ante nada, une los opuestos y no le teme para nada a la muerte. Llega a todos los lugares, pero ellos dicen interesantemente, no al corazón. El corazón es el único órgano humano que no puede tener cáncer. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Porque si uno piensa que una psoriasis le está hablando a uno de límites, o una constipación le está hablando a uno de lo que se guarda y lo que no se guarda, estamos en un momento en el mundo que estamos bastante mal, porque nos hemos separado de la unidad. Le hemos hecho de todo al mundo. Le tomamos el agua, le sacamos el oro, le calentamos el ambiente, le hicimos de todo al mundo. Nos separamos creyendo que nosotros, los seres humanos y nuestra industrialización, podíamos hacer lo que queríamos. De hecho, desarrollamos el capitalismo patriarcal, basado en mi interés y lograr todo lo que yo quiero. No el interés de la comunidad, no el bienestar del mundo. Por eso ahora estamos a duras penas tratando de movernos a un materialismo matriarcal, a un materialismo donde ahora hay cuentas de carbón, donde las empresas tienen que decir cuánto están hiriendo o no al mundo, porque si no, no ganan, porque el beneficio y la ganancia ya no está más en lo individual y en lo personal y en lo único mío. Entonces, habiéndonos comportado de esta manera, es interesante también que el cáncer es tan común. Antiguamente, cuando yo era chico, yo sabía que alguien había tenido cáncer. Y en mi familia, no sé, decían, pero nadie decía si murió de cáncer o no, no sé de acá. Y ahora todos conocemos 5, 6, 10, 20 personas que tienen cáncer, que lo han tenido, todos los tenemos en nuestro seno familiar, en nuestros círculos sociales. Entonces, obviamente, tal vez el cáncer tiene un mensaje. Y no es un mensaje individual. Y todos sabemos que muchas veces aquellos que tienen cáncer desarrollan un amor por sí muy importante. Lo que decías hoy, el respeto por el cuerpo de uno, por el ratito de uno, por no levantarte y ya ir al corriendo a los emails y a llamar por teléfono, sino darte un momento, que sos tú el que te despertaste, sos tú el que estás empezando tu día de vida. Entonces tal vez hay un mensaje para la humanidad en el cáncer. Tal vez el mensaje es que nos amemos, es que volvamos al amor. Y entonces cuando eso sucede, tengo muchos años de experiencia en esto y siempre lo he visto igual. Que realmente el yoga, gracias a esa integración, a ese desarrollo del amor personal y del amor colectivo, realmente sana. Y a veces sana y no hay más cáncer, como le pasó a mi papá. Y a veces no, como a tu hija, y por eso estamos acá. Pero sin embargo,
qué distinto, y aquellos que han estado cerca de la muerte de alguien, qué distinto que es morirse atormentado, sin paz, sufriendo y arrepentido, versus morirse en paz, sabiendo que uno se va a ir, que uno está tranquilo. Entonces, el yoga sin duda es bueno para el cáncer, sin ninguna duda, porque nos puede llevar a mejorar la vida, nos puede llevar a hipotéticamente estar a distancia y no volver a tener cáncer, pero en los casos en los cuales no podamos evitarlo, nos puede ayudar a morir mejor. Entonces, gracias por invitarme a venir a hablar de esto, que es lo único que tiene sentido, en realidad. Por eso te dije que sí, por eso les dije que sí, porque no solamente por la pasión, sino porque me interesa que podamos ver esto, que lo podamos ver juntos, que lo podamos discutir, que lo podamos conversar y que lo podamos practicar. Y veo una mano levantada, sí, sé que... Dime. Espera que hay un micrófono y si no, no te escuchamos. Gracias. Gracias. Sí. A mí escuchándote me surgió una duda. Si has atendido a alguna persona, obviamente, con cáncer, pero sin tratamiento de radio o quimio. Sí. ¿Y cuál ha sido la experiencia y la diferencia? Bueno, ha sido muy distinto y voy a ser plenamente sincero contigo. Algunas personas quienes decidieron no tener ningún tipo de tratamiento y solamente tratar por métodos naturales o holísticos y todo lo demás, tengo las dos cosas. Tengo a mi papá, que se curó, y tengo a gente que se murió mucho más rápido, también, pero que por ahí estuvieron mejor en ese momento. Lo que sí me parece importante es que muchas veces cuando las personas niegan el tratamiento o no quieren el tratamiento, puede venir por un problema de negación. No, yo voy a estar bien y ya está. Y no siempre es así. O puede venir también por una muy fuerte convicción de que la persona verdaderamente tiene el poder de relacionarse con esta enfermedad y de que si uno levanta el tubo, yo siempre digo, la enfermedad es como una llamada telefónica del cuerpo a la mente para que se acuerde del espíritu, pero una llamada telefónica de la vieja época. No tenemos contestador, así que no existe, bueno, déjalo que llame 4 veces y después les veo si quiero el mensaje o no. No, es el tipo de llamada que si no levantás el tubo no para de sonar. Tampoco tenemos caller ID, identificador de quien llama, ¿viste? No se puede decir, es el tío borracho, no lo quiero saber ni no lo atiendo ahora. Es mi riñón, no me importa lo de la purificación. No podés, tenés que... Y que cuando uno llama, cuando uno atiende el llamado, no es como ahora que pasa, ¿viste? Cuando chateás con alguien online, entonces después te mandan una transcripción de él dijo, usted dijo, él dijo, usted dijo. Esto no es así. Cuando uno atiende el llamado del cáncer como un llamado telefónico, como un llamado de atención, es nada más que, hola, ¿quién es? Y ahí empieza el proceso. Y yo he visto gente que dedicándose a la llamada y renegando o rechazando cosas que por ahí ellos entendían que le podía hacer mal, yo los he visto salir adelante. Entonces, te lo digo con sinceridad, lo he visto todo. He visto más el hecho de poder salir adelante, pero lo que pasa es que hay veces que hay cánceres que con una operación y un poco de tratamiento uno sigue para adelante y sin eso, entonces es muy personal. Lo que yo trataría es de fomentar la llamada, el atender, el levantar el teléfono. ¿Alguien más? Bueno. Muchas gracias.